Buenas noches, Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video. Le doy gracias a Dios porque por estos medios, por medio de las redes sociales que nos permite llevar la palabra de Dios. Y yo sé que las redes sociales pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, pero nosotros sabemos que como hijos de Dios pues debemos de usar estos medios con el único propósito de transmitir o de llevar la palabra de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios y será predicado este evangelio a todas las tierras, a todas las gentes por todas partes del mundo, para testimonio, para sus vidas. En otras palabras, para que entiendan y para que oigan el llamado de Dios. Dios, desde el principio, Dios ha tenido misericordia sobre la humanidad. ¿Qué es misericordia? Para entrar en base a lo que es el tiempo o los tiempos del fin, con el mismo mensaje. Las señales del fin antes de los días, antes de que venga Jesucristo. Entonces, todo el tiempo ha habido esta pregunta: ¿cuándo será el fin? Eh, eh, ¿Qué día es? ¿Qué año será? Y muchas preguntas que el ser humano se hace. Pero en la Biblia Dios, aunque no da una fecha exacta o digamos una fecha, digamos tal día específico, pero sí nos da señales. Y Jesús siempre dijo que habría señales de esto, de una cosa y de otra y de otra, antes de que Él venga, o sea, en su segunda venida o en el segundo advenimiento del Señor. Entonces mucha gente cuando la iglesia habla o predica o enseña acerca del fin del mundo, o acerca de la venida de Jesús, o tiempos apocalípticos, o el fin del siglo, como los discípulos le preguntaron a Jesús y le preguntaron: Señor, dinos qué señales habrá antes de tu venida. Y en los evangelios, y como en las cartas de los apóstoles, encontramos mucha información acerca de los acontecimientos. Entonces, mucha gente hoy en día no sabe distinguir los tiempos en que estamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto atención a otra cosa que a las cosas de Dios. Por ejemplo, hoy en día el hombre se deleita en juegos, se deleita en los deleites, pero no se preocupa por investigar los tiempos que estamos viviendo, cuál es la voluntad de Dios. Y por eso una de las señales que Jesús le dijo a sus discípulos que era que sería predicado el evangelio a todas la gente, a toda la humanidad. Entonces esta profecía se ha ido cumpliendo poco a poco, porque hoy en día creo que ya soy muy pocas aldeas o muy poca gente que no haya oído del evangelio, porque hoy por medio de las redes sociales siempre se predica del evangelio, se habla de Jesucristo, se habla de su venida, se está ministrando la palabra de Dios, porque Dios ama a la humanidad, porque Dios quiere darle una oportunidad a la humanidad. Pero la humanidad o el ser humano no cree, y eso Jesús lo dijo y lo profetizó. Y él dijo: como en los días de Noé, como en los días de Noé, que no creyeron hasta que vino el agua, pero ya era demasiado tarde. Ahora, en tiempo de Noé, haciendo un repaso a lo que estamos viniendo diciendo acerca de las señales, en tiempo de Noé, cuando Noé anunciaba un diluvio,
el ser humano no creyó. ¿Por qué? Porque antes no llovía. La Biblia dice que antes no llovía. El mundo, el planeta tenía otra atmósfera. No tenía las 4 estaciones como nosotros tenemos. Tenía otra atmósfera donde era como había mucha humedad. Dice que de abajo de la tierra subía una humedad que con eso regaba Dios todas las plantas de la tierra. Entonces cuando Noé anunciaba que iba a haber un diluvio, o sea, era algo locura, algo extravagante, algo increíble, algo imposible de creer. Entonces, esa misma incredulidad existe hoy en día en el ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús nos está hablando por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra del Señor, porque Dios le está llamando la atención al hombre, le está diciendo, le está enseñando el camino correcto, pero el hombre cierra su corazón y dice, no, porque yo soy de esta religión, porque yo soy de este credo, ¿qué va a decir la gente? Y empiezan a argumentar en su corazón y le cierran la puerta a la verdad del Evangelio. Entonces Jesús, de lo que venimos leyendo en el capítulo de Mateo, en el capítulo 24, Jesús hace mención de que habría señales, y una de las señales era reino contra reino, en otras palabras, guerra, un reino con otro reino, no se odian, y hoy vemos la desunión en las naciones. Cada nación busca su imperio, su reino, cada nación quiere ser más grande que otra nación, hay rivalidad, hay competencia, hay muchas cosas que no unen, sino que desunen. Entonces de ahí ya empezamos mal. Entonces se arman los conflictos, las naciones, de un rancho a otro rancho, de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación, de un reino a otro reino, de un país a otro país. Entonces nace esa rivalidad. Entonces lo hemos visto a través de la historia. A través de la historia, los imperios, el imperio romano, cómo quiso dominar en aquel tiempo, cuando se levanta la Alemania por Adolfo Hitler, cómo quiso gobernar el mundo, y la Biblia nos enseña que se va a levantar este sistema, otro sistema con más amplitud de poder, y eso nos habla en la palabra de Dios. Entonces nos habla que habría terremotos en diferentes lugares, y lo estamos viendo hoy, precisamente hoy, este día. México nuevamente ha sido testigo de un nuevo terremoto que aproximadamente se llevó en la magnitud de 7 puntos en adelante. Ahora bien, según los geólogos, los estudiosos, detectan miles de terremotos a diario, pero esos terremotos no llegan a hacer daño, porque la tierra es inmensa. Y a nuestros ojos, o a nuestro palpar, no es notable, pero los geólogos se dan cuenta que a diario estos sismos se están dando en todas partes del mundo. Pero cuando llega a resaltar sobre uno en adelante, o dos o tres o cuatro o cinco o en adelante, es cuando ya salen en magnitud hacia salen de abajo hacia la tierra, hacia arriba. Entonces es cuando son detectados. Ahora bien, esto Jesús lo dice en el capítulo 24, en el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces la gente
ignora y, y entre comillas a todo le llama porque es la madre naturaleza, la madre naturaleza de los huracanes, de los maremotos, de la tierra, pero en realidad la tierra tiene vida, la tierra tiene vida y no nomás tiene vida, sino que la tierra se mueve. La tierra no se mueve si Dios no lo permite, porque la naturaleza, la propia naturaleza, ella le obedece al Creador, ella se sujeta a lo que Dios ha determinado. Entonces Dios determina que haya sismos, Dios determina que haya un maremoto, Dios determina que el mar se salga de su límite, Dios lo permite. Que haya huracanes, que haya señales en el sol, cambios climatológicos en toda la atmósfera, en todo el planeta terrestre, el planeta Tierra. Todo esto son señales que Dios las está dando porque nos ama, pero el ser humano ha cerrado su corazón y no quiere entender que estas obras, como lo dice en Job, que él manda todo esto para que el hombre reconozca la obra de él, para que el hombre se humille, para que el hombre crea, porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que por medio de las cosas creadas, por medio de los elementos inexplicables, de las estrellas, su inmensidad, su potencia, de las galaxias del cielo, dice la palabra del Señor que ellas dan testimonio de que Él existe, de que Él es real. Pero lamentablemente dice que el hombre prefiere irse en su propio camino, en su propio corazón, y en vez de reconocer a Dios, en vez de humillarse cuando el ser humano ve todo esto que está pasando, en vez de humillarse y pedirle perdón a Dios, empieza a reclamar como si el hombre fuera perfecto, como si Dios tuviera la culpa, como si Dios no mirara. Si todo esto que está pasando es porque nosotros mismos estamos haciendo algo incorrecto sobre la tierra. Es porque el ser humano se ha alejado, se ha desviado verdaderamente de los conceptos de la palabra de Dios. Es porque el hombre se ha desviado completamente. Como dice el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. En otras palabras, no hay quien se humille, no hay quien busque a Dios. Cuando vienen estos fenómenos, lo que empiezan a invocar son a dioses paganos, son a imágenes, son a cosas que no son Dios, a cosas que no tienen espíritu, a cosas que delante de Dios es abominación. Y todo esto nos habla la palabra del Señor. Entonces, no hay quien se humille delante de Dios. Pero los que entendemos el tiempo de Dios, o los que entendemos que por la misericordia de Dios nos ha dado un poco de su sabiduría, de su espíritu, y nos ha dado el deseo de escudriñar su palabra, nos damos cuenta que Jesús está hablando porque ama a la humanidad. Entonces, mucha gente dice, es el tiempo del fin, el 23 de septiembre o el mes de septiembre es el tiempo del fin. Muchos están creyendo eso. Yo no creo eso. Ni nadie puede afirmar una fecha, porque Jesús lo dijo claramente, que ni los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, hablando humanamente, porque Jesús sabe cuál es el día de su venida, solo que en su humanidad no lo dio a conocer. La gente pregunta, ¿será que es el fin? No es que sea el fin. Cuando la Biblia habla del fin, lo vuelvo y lo repito, cuando la Biblia nos habla del fin, no es que está hablando del exterminio de la tierra por temblores. La Biblia especifica
cómo va a ser la manera que Dios va a exterminar o extinguir la tierra, pero no en agua. Ahorita vamos a ver en dónde está eso que Dios nos deja claro que no en agua, no en terremotos. Sí, la tierra va a ser procesada en juicios, pero estos juicios, como lo vuelvo y lo repito, son consecuencias de la humanidad, consecuencias del hombre no haberle creído al Dios Todopoderoso, por no haber creído al Evangelio. Pero esos tiempos que habla la Escritura, como lo habla la Biblia, la semana que es de 7 años de la tribulación y la gran tribulación, eso está determinado para el tiempo definitivamente, donde se van a ver cosas que nunca se habían visto, y que podemos decir que esto que está pasando no es ya definitivamente el fin, sino que son, como lo dice en el Mateo 24 verso 8, dice: y todo esto será que principio de dolores. Usted lo puede comprobar en su escritura. Perdón. Dice: todo esto será principio de dolores. Ahora quiero compartir una de las señales que también Jesús explica, no Jesús, sino el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para darlo a conocer a la humanidad, a la iglesia y también a aquel que no cree en las cosas de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta universal a todos aquellos que han recibido a Cristo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, voy a leer algunos versos del verso 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días, sabiendo esto primero, que en los postreros días, estos son los días postreros, siempre la Biblia habla en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos. Desde que Jesús se fue, dijo: mi venida está cerca. Los apóstoles todos enseñaron: la venida de Jesús está cerca, la venida de Jesús está cerca, estamos en los últimos tiempos. Siempre se ha dicho eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio, Jesucristo, es la puerta representativa del último tiempo, de la gracia, de la dispensación de la gracia, como lo fue Noé en su generación. Como lo fue Noé en su generación. Eso quiere decir que estamos en el último tiempo, ya en el momento donde ya el arca está preparada, donde ya están los animales entrando en el arca, y que muy pronto Dios va a cerrar la puerta, y el que escuchó el Evangelio, y el que se percató y no dio oídos sordos, no endureció su corazón, sino que se humilló y creyó al Evangelio de Jesucristo para alcanzar la salvación y el perdón de pecados, y no perecer en una manera física, sino en una separación eterna, en la presencia, alejado de la presencia de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama muerte eterna. Muerte eterna es la separación, no de lo físico, sino del ser que hay dentro de nosotros, separado de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Así lo dice la Escritura. Ahora bien, dice: sabiendo esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, en el postrer siglo, como le queramos llamar, dice: vendrán burladores andando según en sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ahora bien, viene la contestación: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua
pero y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, oiga bien, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo de la tierra serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose otra vez marca eso, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cuales mora la justicia. Hay muchos puntos que quisiéramos trasladar, pero me llama la atención desde el primer verso, y eso mismo lo está marcando usted, amigo, que me está escuchando. Usted que se burla de la palabra de Dios, usted que dice, mi fin es cuando yo me muera, y hay mucha gente que se burla, dice, pues ya me voy a ir a fornicar, me voy a adulterar, voy a hacer unas orgías. Usted que dice, me voy a echar el último 24, el último pase, el último churro de mota, todas estas cosas, esos son burladores. ¿Por qué? Porque están mirando que Dios, en su amor y sin misericordia, te está dando una oportunidad. Eso quiere decir, misericordia es que tú no la mereces, yo no la merezco. Yo no merezco ir al cielo. Nadie merecía ir al cielo. Nadie. Pero Dios, en su grande misericordia, le plació que ahora, amigo que estás escuchando, tú atiendas la voz del Señor que te está llamando. ¿Por qué? Porque si Dios le permitió a Pedro escribirnos toda esta información para que no te cuenten, que digan, no, pues se va a acabar por agua, no por un terremoto, no porque en la tierra, muchos dicen, la tierra nunca va a dejar de existir, o la tierra siempre va a permanecer. Aquí la Biblia nos registra claramente que los cielos que ahora están y la tierra, dice que están reservados para el día del juicio. ¿Cuál día del juicio? El día del juicio nos habla de los 7 años de la gran tribulación. Cuando la iglesia sea quitada, por eso dice que el Señor vendrá como ladrón. O sea, el Señor no dijo va a venir el 23 de septiembre o el 25 de noviembre o 1 de enero o cualquier X fecha. Él no dio ninguna fecha. ¿Para qué? Porque si el Señor hubiera dicho voy a venir tal día, hay mucha gente que abusa y dice voy a hacer esto y esto y otro, y al cabo tengo tantos días
y luego me voy a reconciliar o le voy a pedir perdón a Dios, o luego me voy a regenerar mi vida, o luego voy a buscar de Dios. Entonces esos son burladores. Hoy en día la gente se burla del evangelio como en los días de Noé. Jaja, ¿dónde está Noé? El agua que tú decías. ¿Dónde está el diluvio? ¿Dónde están las nubes? ¿Dónde está el agua que dijiste que iba a llover? Hoy en día la iglesia predica que un día Cristo viene, que Cristo va a venir y que se va a llevar a su pueblo, pero que antes que venga van a suceder muchas cosas, dando Dios señales en el cielo, en la tierra, cambios climatológicos. La nieve se está deshaciendo. Nosotros estamos acelerando más el tiempo para ser destruidos. ¿Por qué? No nomás porque contaminamos toda la atmósfera con las fábricas o con los inventos que hacemos, con la destrucción. Tumbamos miles y miles de acres para hacer apartamentos, para hacer colonias de casa, y nosotros mismos estamos destruyendo a la tierra, estamos contaminando al planeta. Eso es nosotros estamos favoreciendo a eso, pero también el juicio viene por el pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Dios vio que Adán pecó y no obedeció los preceptos de Dios, le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y eso pasa lo mismo hoy en día. El hombre, la tierra está pasando, se sacude, la tierra está aclamando, está pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque el hombre se encarga de destruirla, de explotarla, y eso es como en tiempo cuando Caín mató a Abel. Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama desde adentro de la tierra. Y es exactamente la tierra. La tierra ya no soporta la injusticia del ser humano. Ya el pecado está llegando hasta los cielos. Ya el pecado está llenando la copa, y de repente puede venir una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque nosotros mismos aceleramos, nosotros mismos nos encaminamos, nosotros mismos no queremos oír la palabra de Dios. Pero Dios nos deja claro que estos tiempos serían como en los tiempos de Noé. Y como dice Pedro, ¡hey! Vendrán burladores. Y hoy en día encontramos gente. ¿Dónde está lo que dice los evangélicos? ¿Dónde está lo que dice la Biblia? Dice, ya murió, pasó una generación, pasó otra y está otra, y no pasa nada. El mundo sigue. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, no está hablando del fin del planeta en sí, sino del fin de la maldad, el fin del pecado, el fin cuando Dios establezca en el hombre eternidad y extermine la muerte, extermine toda maldad, y Dios establezca la eternidad en el hombre. Pero para hacer eso tiene que regenerar la tierra, tiene que purificarla por medio del fuego para que no haya inmundicia. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra fueron contaminadas cuando el querubín, aquel que un día estuvo con Dios, pecó, y él fue arrojado del cielo y se trajo la tercera parte, y eso contaminó al universo, contaminó las galaxias, contaminó la tierra, y por eso Dios necesita pasarla por el fuego para que sea purificada, y luego, después de ser quemada, fundido sus elementos, quemado todas sus componentes de la tierra, y después crear, como dice el apóstol, pero nosotros esperamos cielo nuevos y tierra nueva. ¿Dónde será eso? Será después de la gran tribulación, aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo. Por eso, qué importante es no endurecer nuestro corazón
y ser como hoy en día mucha gente dice, ¿dónde está la venida del Señor Jesucristo? ¿A dónde? Muéstreme cuáles son las señales. Pero la Biblia nos está dando señales y la misma tierra nos está dando señales. La propia historia nos está dando señales de todo lo que está aconteciendo. ¿Para qué? Porque Dios quiere abrir nuestro corazón y que el hombre no se endurezca, sino que sea humilde, sino que diga, es cierto, eso es bíblico. Dios no me hizo sin propósito. Dios no me hizo por una coincidencia. Si yo tengo vida, si estoy escuchando la palabra de Dios, es porque Dios tiene un propósito para mi vida. Y es exactamente, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Ahora bien, a Dios le importa salvar al hombre de un terremoto, de un tsunami. A Dios le importa salvar al hombre de una enfermedad físicamente. A Dios le importará salvar a la gente de un diluvio. Esa no es la importancia para Dios. Lo que a Dios le importa es que el hombre reconozca de corazón y pueda creerle y pueda entregarse a Él para que, no preocupándose por su físico, sino preocupándose a dónde vamos a ir después que partamos de este mundo material. Ese es el problema más grande que el hombre, el ser humano, no quiere entender. Entonces, como no entiende, como no ve, como no quiere creer, entonces cree a como a sí mismo se ha creado. Entonces cree como le han enseñado. Entonces tiene su propia filosofía, tiene su propio entendimiento, tiene su propia doctrina, tiene su propia forma de interpretar, su propia forma de ver, y cree que todos están mal y que solo él está bien. Y ese es un burlador que se burla y dice, no va a pasar nada. Hay gente que se burla y dice, no, yo me voy al infierno, allá voy a tomarme una cerveza, allá voy a hacer esto, allá voy a hacer lo otro. Déjame decirte que la gente que ahorita están en ese Hades quisieran salir por un minuto para haber oído la palabra del Señor y no haber ido a ese lugar, porque en ese lugar ya no hay esperanza. Pero mucha gente se burla y dice, ¿a dónde está el infierno? ¿A dónde está Dios? Dios no existe, Dios no es real. La gente dice, Dios no puede castigar al ser humano, ¿cómo Dios la va a condenar? Dios es un Dios de justicia, y como Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios consumidor, es un Dios de paciencia. Y si tu amigo estás escuchando